Y el tema que estamos tratando es la declaratoria de emergencia en 11 distritos de Madre de Dios. Este anuncio lo hizo el ministro del Ambiente, conjuntamente con otro ministro de Estado a inicio de semana, y esto ha generado, ya hemos escuchado, ya una posición bastante irreductible por parte de Luis Otsuka, el gobernador regional de Madre de Dios. Doctor Hernán Cuba, buenos días y gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por esta gentil entrevista. El martes hicimos una evaluación muy rápida del tema, ¿no? Porque a la luz del anuncio del gobierno, ahora ya hay elementos de juicio que permiten establecer que esto es una guerra sin cuartel en realidad. La postura del señor Otsuka es bastante dura. Por otro lado, la postura del propio ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, es muy similar, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo usted perfila el desenlace de esta decisión? Si está bien, se ha ajustado al marco legal, los resultados son los más óptimos, o qué es lo que puede ocurrir. Hay un conflicto ya expreso que se está ventilando a través de las comunicaciones recíprocas conocidas a través de medios de comunicación. Entonces ahí lo que hay es un conflicto originado en falta o fallas de comunicación. Si el tema es así de álgido, la autoridad competente que va a tener que materializar, aterrizar las decisiones del Poder Ejecutivo va a tener que ser necesariamente el gobierno regional. Y entonces la pregunta surge, ¿cuándo se han reunido o cuándo se van a reunir el gobernador regional con el INDECI o las autoridades involucradas en este tema del plan de acción dispuesto según el decreto Pero hay dos cosas, 74? no hay punto de diálogo y además acabamos de escuchar al señor Otsuka de que en ningún momento él está exigiendo a la PCM que le alcance la documentación de las consideraciones a seguir con el plan de emergencia y no existe desde su punto de vista. Bueno, esa información aparece en los documentos, en los considerandos, ¿no? Acá están los informes técnicos que conversábamos en la ocasión pasada, el día martes. Todos estos informes surgieron el día 16 de mayo. Ok. Bueno, esos documentos están mencionados. Puede ser materia de pedido de acceso a la información por parte de cualquier ciudadano, pero son estas notas informativas del viceministerio de la División de Salud de las personas, el Ministerio de Salud, en fin, no voy a enumerar porque son varios los informes, pero que están expresamente considerados en el decreto supremo. Entonces, cualquier persona puede pedir estos informes y ahí analizaremos, veremos cuál es ese detalle que justifica. Pero ese ya es el tema de menudo. Lo que tiene que ver, ¿cómo resuelven las personas sus problemas? Primero conversando, no a golpes. Entonces, la primera exhortación, si cabe hacerle al señor ministro de Estado, porque él es la cabeza, el representante del Ejecutivo, la autoridad regional, está bien, es muy cabeza, pero tiene su nivel. El gobierno, el Estado, no puede estarse enfrentando entre dos autoridades políticas. Entonces, el llamado a convocar a un espacio para informar, para coordinar, para colaborar, porque así lo dice el propio decreto supremo. El decreto supremo dice, el gobierno regional de Madre de Dios, artículo 2, dice, el gobierno regional de Madre de Dios, los gobiernos locales involucrados, según corresponda, con la coordinación técnica del INDECI y del MINAM y otros ministerios. Entonces, ¿qué es la coordinación técnica? Si no, hay que tomar acciones. Ahora, hay que decir también las cosas como son. El problema de la minería informal, artesanal primero ya. El problema de la minería artesanal en Madre de Dios, que está generando una serie de impactos ambientales, es un drama que viene desde hace muchos años. Y no es posible que todos los mineros artesanales puedan ser formalizados. Hay algunos que están realizando actividad extractiva dentro de áreas naturales protegidas, dentro de Parque Nacional o dentro de reservas nacionales. Y esos hay que decir las cosas como son, hay que ser honesto y sincero con el pueblo. Ellos no van a poder ser formalizados, porque esa actividad no es compatible con las reservas nacionales o con los parques nacionales. Está prohibida de ser realizada allí. Así es. Por muy plan de gestión que quiera modificarse, por muy en readecuación del área que se quiere proteger o se quiere ampliar, dentro de las áreas naturales protegidas no se puede hacer. Hay una parte que es la zona de amortiguamiento de estas áreas que podría realizarse actividad minera siempre y cuando esa actividad no afecte
el núcleo duro o el propósito o la finalidad del área natural protegida. Que no se meta de esa área que es periférica, que es como una corona, a la parte del núcleo. Y entonces ahí va a surgir una pugna entre los mineros artesanales que están dentro del área natural protegida, que no van a poder ser formalizados, y aquellos mineros artesanales que se encuentran en esta área, en estas zonas de amortiguamiento o fuera de estas zonas de amortiguamiento, que sí podrían ser formalizados. Primera cápita del problema. Segundo cápita del problema. Existen comunidades nativas dentro de Madre de Dios que autorizan a mineros informales a trabajar dentro de las comunidades, quienes se ven sobrepasados por esta vorágine extractiva de oro, y se incrementa el número de gente que trabaja dentro del territorio de las comunidades, y se está depredando el ambiente o el territorio de las comunidades. Entonces, ellos tampoco van a poder ser formalizados, salvo que entren dentro del mecanismo de las empresas comunales o dentro de una participación de la comunidad. Segundo cápita del problema. Y tercera cápita del problema. El mercurio que se vierte al río, entonces estamos hablando de mejorar la técnica, la práctica, para manipular el mercurio y evitar este tipo de práctica, que es, termino de usar y de lavar las piedras que tengo, que he recogido producto del chuponeo, del sifoneo de estas dragas, o de los lavaderos, o de los reposes, y se vierte pues lo que sobra. El mercurio, por ser un metal pesado, se deposita en el fondo del río. Al depositarse en el fondo del río, claro, va transcurriendo con el flujo del cauce, pero principalmente producto del consumo de bagres y otras especies que se alimentan de los lodos del fondo de los ríos. Y ese mercurio, que es consumido por estas especies, se convierte en lo que se conoce como mercurio orgánico. Esto es, se adhiere a los órganos, a las partes, a los miembros de las especies, y estas especies, cuando son consumidas por la población, ese mercurio se traslada al ser humano, y ahí es donde se provoca una serie de enfermedades. Me imagino que esas enfermedades son las que están detalladas en estos informes técnicos, que nos podrá estar diciendo qué áreas de la población están en esa situación. Perfecto, pero insisto en la crítica que se hacía a este decreto supremo, eso no ha sucedido el día 15 de mayo, para que el 16 de mayo haya una emergencia. Esto requiere una política de Estado que trascienda, que comunique y que sensibilice realmente a la población. La población de Madre de Dios sabe del problema, los mineros saben del problema, pero hay que decir las cosas como son y no como políticamente correcto pueden ser entendidas. Y políticamente correcto en Madre de Dios es decirle a la gente, bueno, hay que ponernos un proceso de formalización porque no todos. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que no va a estar formalizada? Va a perder su trabajo. ¿Y quién es la gente que no puede ser formalizada? Entre comillas, hay el dueño de la concesión, el habilitador, los que contratan a la gente, y de ahí vienen según las escalas de extracción, está desde el dueño de la draga hasta el que lava las alfombras para recoger. Eso es toda una cadena productiva, y ahí hay temas asociados a explotación laboral, explotación económica, trata de personas y lamentablemente, como es conocido ya en algunas zonas, narcotráfico. Entonces ese es el drama de la minería informal, de la minería aluvial artesanal. Así que solamente sacar una declaración diciendo, bueno, hay una cuestión que nos preocupa y entonces tenemos que ponernos a trabajar, no es realmente lo suficiente. Y lo que hay que puntualizar es que se ha hablado de una manera general sobre la contaminación, pero yo no he escuchado del gobierno, ni de ningún vocero del gobierno, ejemplos concretos a los cuales se haga referencia en los documentos citados en el decreto. Hay que dar ejemplos concretos. Eso es muy importante. Sí, Manuel, yo lo escuché al ministro Pulgar Vidal el día miércoles, parece que escuchó la entrevista que tuvimos, la verdad, porque varias de las preguntas que estábamos haciendo fueron respondidas ahí, y luego el gobernador Otsuka salió a responderle al ministro Pulgar Vidal, diciendo que la especie mota punteada, sí, efectivamente, si bien vive en Madre de Dios, o es natural de Madre de Dios, por el flujo del río más bien es consumido en Bolivia y en Brasil, más no en Puerto Maldonado. Entonces habría que saber si la referencia al consumo de la especie mota punteada está referida a la localidad de Iñapari o de algunas zonas de Madre de Dios.
Y volvemos al mismo tema. ¿Cómo empoderas a la municipalidad para que haga un control biológico de las especies en el mercado central de Puerto Maldonado, para evitar que productos contaminados sean ingeridos por la población? Ese es el tema de cómo el gobierno central o nacional puede empoderar a los gobiernos locales. O cómo facilitas un laboratorio que permita al gobierno regional o al INIA o a la Dirección Regional de Salud que haga los análisis de ciertas especies. ¿Cómo mejoras un monitoreo de calidad ambiental participativa para que los mineros también participen en controlar los flujos de mercurio, en la reforestación? Entonces, es toda una articulación. Cosa que hoy no existe, que no existe. Porque hay que ser claros. Hemos escuchado lo que el hay gobierno regional no tiene ninguno de estos medios, ni por sí mismos los ha conseguido, ni por transferencia del gobierno, ni por préstamos, ni por nada. Entonces, es como decirle, encárgate de resolver un problema, pero no tienes con qué. Y eso es un imposible. Y desde ese punto de vista, creo que el reclamo de los madrediocenses, no solamente de Otsuka, sino de los madrediocenses, tiene toda la razón. ¿Cómo el gobierno regional, si no tiene suficientes técnicos, si no hay instrumental, si no hay recursos, y finalmente, si no hay un proceso de comunicación permanente para con la población, un proceso tan delicado como es la formalización de la minería artesanal en Madre de Dios, con todos estos impactos y todas estas aristas, ¿cómo se va a lograr? La gente no lo conoce, no hay buenas prácticas, no hay difusión sobre buenos ejemplos y no hay alternativas. ¿Cuál va a ser la alternativa para, Manuel, no recuerdo exactamente ahora cuánto, debe ser 60,000 personas que están dedicadas a esa actividad en Madre de Dios posiblemente? ¿Cuál es la alternativa económica? Vamos a poner un número arbitrario. Para el 50% de ellos que no puedan ser formalizados, ¿qué va a pasar con 30,000 personas y sus familias? Eso, y hay un último tema que es importante. Existe el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. El instituto debería pronunciarse sobre esto. Yo conozco un trabajo que lo ha difundido bastante Luis Campos Vaca y otros investigadores sobre los bagres. Los bagres hacen un recorrido gigantesco de como 6,000, 8,000 kilómetros, van y vienen, migran. Entonces, ahí hay un elemento que si los bagres se están contaminando, están yendo a otro lado y luego están regresando. Pero eso ha sido invocado en el decreto supremo, se ve por algún lado eso. En segundo lugar, el instituto tiene entonces que pronunciarse sobre la realidad científica de esas afirmaciones, porque si no, hacemos cualquier cosa que sea creíble por la gente de Lima, creíble por la gente de las ONGs, creíble por las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, por los cooperantes que dan plata para estas cosas, pero no está fundada en una responsabilidad real y concreta entre el gobierno nacional y sus instituciones y el gobierno regional, que es el patito feo de este tema y que además no tiene escoba con qué barrer. Y yo diría que también hay una percepción de la gente de Madre de Dios, los materdeitanos o madrediocenses, como recuerdo bien se les dice, en relación al rol de las ONGs. Hay muchas organizaciones, ONGs que han conseguido concesiones turísticas y entonces pueden aprovechar de las bondades de las áreas naturales protegidas para tener albergues que permiten generar recursos del turismo. Pero esos ingresos, llega el avión del Cusco, son recogidos en el aeropuerto, del aeropuerto son llevados al albergue, termina el tour, son llevados al aeropuerto y del aeropuerto se van. Y no hay un ingreso para la población de Madre de Dios. Eso entonces, es un enclave. Entonces lo que sucede ahí es que hay, entre comillas, un rechazo porque no ve el aprovechamiento del turismo. Entonces, nuevamente, la formalización o atacar el problema del impacto ambiental tiene que ser una política pública que abarque turismo, gastronomía, seguridad ciudadana, salud, infraestructura, educación. Y con eso se va a ir revirtiendo esta cosa. Y no es pues una declaración de emergencia diciendo el día 15 pasó algo. Y tenía que manejarse dentro de una concepción de un piloto. Y además estamos en un estado descentralizado. O sea, ¿cuál sería el principal actor? El gobierno regional. El gobierno regional. Y entonces la Dirección de Salud tendría que tener técnicos para aplicar las soluciones de los informes técnicos del Viceministerio de Salud. La UGEL de Tambopata
tendría que tener profesores para ayudar a este tema de concientización. La Dirección Regional de Turismo. Entonces, quienes conocemos Madre de Dios, sabemos de la cantidad de recursos profesionales que cuenta. Ese es el problema de la descentralización. No basta una norma desde Lima, sino que esta norma tiene que ser aplicada. Entonces, podemos seguir generando problemas y yo creo que hay que enfrascarnos en la solución y no el problema. Y la solución es primero que las partes empiecen a dialogar. Que el ministerio... Y la pregunta que seguimos haciéndonos es, ¿qué cosa tenía que hacer aquí la Contraloría? ¿No? Bueno, para que sobre esa base el ministro Pulgar Vidal no ahora diga que en realidad ellos son los responsables del fracaso de la formalización en esa zona del país. Cuando escuchaba al gobernador regional Otsuka, estaba buscando la página web de la Contraloría para conocer cuál es ese informe por el cual acotan responsabilidades, y es el informe número, según la página web del Ministerio del Ambiente, publicado el día 12 de abril, el informe es el informe número 060-2016 CG/MAAC realizado por la Comisión Auditora en diciembre del 2015, que evidencia el incumplimiento del Gobierno Regional de Madre de Dios con sus obligaciones funcionales para evaluar y resolver los instrumentos de gestión ambiental correctiva. Entonces, bueno, habrá que conseguir el informe para conocer cuál es ese detalle, pero la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios puede tener 7 funcionarios, creo. Bueno, estoy hablando de algo que conocí hace 13 años, así que con cargo a la información actualizada y mejor que el gobernador regional pueda precisarla, pero 13 personas para formalizar un área de millones de metros cuadrados, decenas de cientos de hectáreas, con miles de personas, ¿es realmente posible? Ahora, lo cierto es que se ha convertido en una confrontación política. ¿Ya? Sí, o sea, es una muestra más del problema de descentralización y yo sé que voy a sacar el tema, pero el problema es que la descentralización fue mal ejecutada por el gobierno regional de Alejandro Toledo. En lugar de haber sido secuencial y progresiva, se hizo simultánea y con estos problemas. No se descentralizó recursos, en capacitación, se les dio un plazo para que acreditaran, se acreditaron algunas cosas, se transfirieron competencias, pero no se puede poner en la práctica la ley. Entonces, nuevamente, hay que volver a repensar, se tiene que sentar el gobierno nacional, tiene que liderar el proceso, pero de la mano derecha. En Madre de Dios, la mano derecha es el gobierno regional, sin eso no va a poder avanzar. Y tiene que hacerse algo muy importante. La alta dirección del gobierno, presidencia, Consejo de Ministros, presidencia del Consejo de Ministros, debe contar con un órgano de inteligencia técnico-económica, para decirlo en palabras de Sagasti, de Francisco Sagasti, y con un órgano de planificación que pueda ver el uso del territorio nacional más allá de cada departamento y que pueda normar de alguna manera la planificación de inversiones, porque si no se hace eso, estamos viendo claramente que el problema en Madre de Dios no surge ni termina en Madre de Dios, sino que es un problema que además trasciende las fronteras. Es un problema que ya llega también a la economía y al aspecto financiero en el país. Manuel, el otro programa decíamos que en realidad había un reporte que se mencionaba, que mencionaba el investigador Jorge Sanco Maconetti, respecto a que la exportación de oro había alcanzado entre 5 o 6 millones de dólares, de 5.000 a 6.000 millones de dólares, y sin embargo, las exportaciones y la producción reportada no cuadrada pues con la cifra, ¿no? Y había ahí más o menos 1.000 millones de dólares que no estaban, cuya producción, el origen, de dónde se venía esto, o sea, la producción no estaba registrada, ese oro no existía, formalmente no existía, no estaba registrado, no se sabía a dónde y quién lo había exportado, y sin embargo estaban en los registros contables, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema. Si hemos visto que aquí se puede manejar una masa monetaria más o menos de 1.000 millones de dólares, ya se imaginan eso entonces la magnitud de este negocio.
Y la capacidad ¿no? que Y tendría la que capacidad tener el que tiene gobierno regional Entonces, para encarar el eso. ministro Ese es el principal problema. Claro. El ministro Pulgar Vidal dice, no, según el informe de la Contraloría, nosotros le hemos entregado 3 millones de soles al gobierno regional y una camioneta para que combata la informalidad de Madre de Dios. Pues es un negocio que sobrepasa los 1.000 millones de dólares. ¿De qué cosa estamos hablando? No, y rebasa incluso por mucho cuerpo la capacidad que tiene el propio gobierno regional, incluso en movilizar. ¿Cuánto es el canon minero que recibe Exacto. Madre de Dios? No más de 40 millones. No, 120.000 Sí, soles sí, sí. al año. Sí. Por supuesto. ¿Cuánto es el volumen de producción El de volumen de canon producción de minero ese oro, de de 1.000 ese- millones de dólares? de ese en negocio oro? de 1.000 millones, ¿cuál es lo que le corresponde a Madre de Dios? Claro, No vamos a hablar De acuerdo a la ley del canon 400 minero, millones. supongamos, vamos a hacer números, sobre 1.000 millones, supongamos, sería el 50% de la renta que le correspondería al gobierno regional de Madre de Dios. Entonces, ¿cuánto costará? Y ahí empezamos con los números. Es varias decenas, si no centenas de millones de soles lo que Ponte que, debería de, ser. que de ese volumen que estamos hablando, ¿no? Corresponda a un 40% de producción a Madre de Dios. ¿No? Estamos hablando de más o menos de 400 millones de dólares. Sobre esos 400 millones de dólares, el impuesto a la renta más o menos 30%, estamos hablando de 120 millones de dólares, 60 millones de dólares estarían Por lo correspondiendo, menos. por lo menos, haciendo un cálculo, o sea, ojo de buen cubero, Así como es. dice, por ejemplo, para Madre de Dios. Y como dice el doctor Rubens, ¿cuánto recibe? 120.000 soles. Entonces, por eso hay que preguntarse si no ha habido un cambio en esta dirección que estás analizando de parte del gobierno, quiere decir que se ha permitido que continúe. Y si se ha permitido que continúe, alguien está ganando con esto. Pero y por no es supuesto, ni el Perú ni Madre de Dios. Alguien se está llevando la parte del león en este tema y nos está dejando obviamente estos problemas de contaminación y estos problemas de carácter social, ¿no? y socioeconómico en regiones muy pobres. O sea, Madre de Dios sigue estando en el mapa de pobreza y de pobreza extrema, ¿no? Por falta de Por infraestructura falta de educativa, de no salud. tiene salud, tiene... Entonces, nuevamente, asumamos como cierta este cálculo que hemos hecho aquí en la mesa sobre 60 millones de dólares, más o menos en canon minero que le correspondería, 180 millones de soles que le correspondería al gobierno regional de Madre de Dios. La población de Madre de Dios no estaría interesada en que la minería sí sea formal para que pague más canon, no estaría interesada en que en realidad sí se invierta adecuadamente esa plata para satisfacer sus necesidades. Entonces habría claramente una hilación entre formalízate y bienestar para la población. Y hay dos. Y eso no existe. Hay Ahora, que hacerlo así de obviamente claro. ese es un tema. Uno va, nosotros hemos visitado los gobiernos regionales, ¿no? Casi de todo el país. Hemos ido a las direcciones regionales y en lo que corresponde a las direcciones regionales de minería, por ejemplo, en el sur del país, ¿no? Basta mirar dónde funciona. Basta mirarle con qué funciona la logística, con qué funcionan. Es absolutamente precaria. Uno no se puede concebir que esos funcionarios que están trabajando en esas condiciones, con esa limitación de recursos, pueden enfrentarse pues a este grupo que maneja tal negocio y de tal volumen de importancia económica. Evidentemente, a eso no vamos a poder, es imposible manejar eso. No se puede manejar Pero eso. también tiene que haber improbable. una comprensión del concepto del minero artesanal. Minero artesanal es la persona que físicamente está trabajando en ese lugar y está sacando ese producto. Minero artesanal no es el dueño de 2, 3, 4, 5 concesiones y entonces contrata gente. No, para que- definitivamente. ese ya no es minero La mayoría de artesanal, esas- ese ya es un mediano minero. La mayoría de esos dueños de esa concesión en este momento, con ese volumen económico que se maneja, deben estar plácidamente, ¿no? En sus residencias en Surco, en Monterrico, en San Isidro, en Miraflores, en Lima, o en los barrios mesocráticos de Arequipa, de Cusco, ¿no? En otra zona del país. O de vacaciones en Por Guarujá. supuesto, porque reciben, ¿no? Recostados, como diríamos, recostados y reclinados en sus mullidos muebles de sus casas, ¿no? Los réditos que le da tener una concesión que otros están trabajando. Entonces, como coincidimos en eso, hay que conocer que hay intereses muy grandes que se oponen precisamente al proceso de formalización porque en la medida que no esté formalizado hay este tipo de beneficios. La gran pregunta en este caso es, por ejemplo, ¿cuántos de aquellos que están desarrollando minería ilegal? Y si ya tenemos y sabemos que son ilegales, pues tienen que ser sancionados y el Estado tiene que actuar.
¿Cuántos de ellos están en este momento presos o están con juicios y todo lo demás? No, ese número es más o menos 30.000, Manuel, tú no manejas mejor ese. Un poco más es. Son 30.000 personas. Por 4, porque es ese número más o menos promedio por familia, 120.000 personas. ¿Qué cárcel va a aguantar 120.000? O sea, ya no, ni siquiera pregunté qué cárcel va a aguantar. Sí, la simple pregunta es, ¿está actuando el Estado en esa zona donde están depredando, como dice, y en eso sí habría que tomar la palabra al señor Otsuka, más o menos un promedio de 10 hectáreas, 10 a 20 hectáreas por día están depredando en las zonas intangibles, ya no están en las zonas de amortiguamiento, sino ya dentro del parque. Y hemos visto, por ejemplo, que salió una portada de un periódico importante de la capital, en el Diario del Comercio ayer, que han desactivado y han dinamitado, ¿no? Una empresa minera que está en la Libertad, que es Minería Filoniana, que puede estar, no estar de acuerdo con su documentación y todo lo demás, ¿no? Pero, y esos que están allí, depredando los bosques todos los días, contaminando los ríos y contaminando las aguas y los suelos y todo lo demás, ¿qué están haciendo sobre eso? Pero, nuevamente, ¿quién está actuando ahí? No, el Estado está ausente, porque si estuviera presente, el daño hacemos un gran ambiental no sería. operativo para la foto, para llenarnos la mirada. Bueno, ese ha sido el método de Mira, y si actuación tú en estás realidad. mencionando la libertad, basta visitar el Cerro del Toro y la vida y paciencia están ahí. Están todavía. allí. Por eso, entonces, lo que tenemos que generar en la población de donde se realice la minería, O nos estamos vamos a hablando de Piura. Madre de Dios, Claro. es correcto, o estamos en Arequipa, estamos en Ica, Así es. en Chala, o sea, En Piura. los fallecidos en Mala, producto de un enfrentamiento entre mineros informales y la Policía Nacional, precisamente en protesta de los decretos legislativos previos a de la formalización, o sea, tala ilegal, y ahí entramos a Ucayal, Iquito, San Martín, Madre de Dios. Entonces, lo que esto sucede es porque hay una dejadez de parte del Estado y no hay efectivamente una concertación, un acuerdo, una intervención conjunta de parte del Estado. Si la población reconoce que mantener áreas naturales protegidas, Manuel me da un dato que yo no conocía, hay más áreas naturales protegidas en España que en el Perú. En proporción al territorio. En proporción al territorio. O sea, el Perú, con el potencial, no somos un mendigo sentado en un banco de oro, somos un mendigo sentado en un banco de oro alrededor de áreas protegidas maravillosas, debajo hay petróleo y más abajo seguramente hay muchos otros recursos naturales. Entonces, si la población no percibe que recibe beneficios de áreas naturales protegidas y de aprovechar esa actividad económica, bueno, no importa pues si se cortan 4 árboles. Y eso me trae a colación el cuestionamiento desde Lima sobre la construcción de la carretera interoceánica, que en Madre de Dios no fue considerado como un impacto ambiental, sino como una necesidad de integración física de un departamento al territorio nacional. Oye, hay unas cosas que quisiera decir sobre lo último que dijo. Nosotros estuvimos con José Hernández, participamos y en cierta forma lideramos este tema de sensibilización para la carretera interoceánica sur. Y una de las razones que más atendidas fue en Madre de Dios cuando hicimos la audiencia pública con con más de 3.000 pobladores allí que se constituyeron ahí al lugar donde se hizo en esa oportunidad, no la consulta, sino la exposición para saber y informar a la población allí, ¿no? Fue una razón geopolítica precisamente, porque si no, así como hemos perdido tanto territorio por anexión a otros países, se han ido voluntariamente a otros países, corríamos el riesgo de que Madre de Dios, ¿no?, en unas décadas más podría simple y llanamente por anexión esos poblados que están en la frontera ir pasándose hacia Brasil, y lo hemos dicho con claridad. En segundo lugar, y finalmente para mi participación, lo que quiero decir es lo siguiente: han dado una norma, ¿no?, que tiene todos los visos y los vacíos que ha señalado el doctor Cuba acertadamente en este bloque de enlace regional. Pero como ha tenido muchas críticas, entonces habría que hacer algo efectista para la foto y decir, estamos luchando contra la formalidad. Hicieron un operativo en La Libertad y sacaron una tremenda foto en uno de los periódicos principales del Perú. Entonces, si es ese criterio de manejo, con criterio evidentemente propagandístico solamente, pero nada sustancial en cuanto a la lucha real contra la contaminación, entonces lo que le espera al siguiente gobierno es actuar de manera radical en este tema.
Entonces aquí cobra vigencia entonces que esas normas que están, que son el marco normal, que son el marco legal para la formalización necesariamente tienen que ser revisadas. Es un presente Tienen que griego, ser como se dice, es un presente griego. Y yo quiero señalar dos cositas rápidamente antes de terminar este segmento. Una, esa inversión que tú has mencionado y en la cual ustedes participaron en la audiencia pública, que no hay que confundir con consulta previa, como se está tratando de hacer ahora. Incluso uno de los candidatos PPK ha metido el tema de consulta previa para todo. Yo no sé de dónde salió eso, pero nadie le ha dicho nada. Bueno, esa carretera es estratégica para tener una integración nacional y poder estar adecuadamente conectados con otros espacios, con Pando y con el Acre. Y no nos olvidemos, este es el primer punto, que ante Brasil hemos perdido más territorio que ante Chile en la guerra, y con Brasil hemos perdido más territorio sin disparar un solo disparo. Y con Colombia hemos perdido también una franja de territorio gigantesca entre el Putumayo y el Caquetá, que equivale, no sé, 80.000, 90.000 kilómetros cuadrados, no me acuerdo el dato exactamente. Y en segundo lugar, y con esto termino, me parece que hay que poner sobre el tapete el asunto del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas, me perdona la vulgaridad, ha sido capado. Desmantelado, porque sus responsabilidades de tener una visión nacional de toda la minería ha sido cercenada para que supuestamente el Ministerio del Ambiente y los gobiernos regionales tengan esa visión. Y en segundo lugar, y esto es gravísimo, su información y su capacidad instalada sobre el tema ha sido echada al agua. Eso tiene que ser corregido con toda urgencia, así como otras cosas que se han mencionado acá. Y como a mí me gusta ser de bombero y no incendiario, el gobierno regional puede interponer una acción popular, que es una demanda en contra de este decreto supremo, porque no es que vamos a ir a la calle a derogar, no, es muy sencilla la demanda de acción popular, requiere la firma de un abogado y que la firme el presidente regional con acuerdo de su consejo. Así que tampoco es caudal de cultivo o pretexto para incendiar la pradera. Las formas, el derecho tiene sus formas para poder atacar. Si hay que atacarla porque esta norma es ineficiente, inadecuada, exagerada, la acción popular y con eso, y además, ¿qué corte lo va a resolver? Ni siquiera una corte, madre de Dios, para decir que está prejuiciada. La corte que va a tener que resolver es la Corte Superior de Lima. Entonces, piano, hay que operativizarla, hay que mejorarla, como toda norma humana hay que operativizarla, pero no sirve realmente exagerar las cosas porque genera las reacciones que hemos analizado y visto durante ahora en la mañana.